En Beethoven tenía una grave intoxicación por plomo, y el grado de intoxicación por plomo que tenía habría afectado sus riñones. Uno de 4 factores: cirrosis del hígado. Durante casi 200 años el mundo pensó que sabía cómo murió Beethoven, pero un nuevo análisis de ADN lo ha cambiado todo. Y la verdad es peor de lo que nadie imaginaba. Después de 198 años, los científicos finalmente han descifrado el misterio detrás de su muerte, descubriendo evidencia tan inquietante que está reescribiendo la historia. Según los informes, lo que encontraron oculto en su código genético no es solo trágico, es perturbador. Esta es la historia de cómo la ciencia moderna expuso la devastadora verdad enterrada dentro del ADN de Beethoven. ¿Y por qué lo que los investigadores descubrieron, casi 2 siglos después, todavía sorprende a todos los que lo escuchan? La Sinfonía Final. Cuando Ludwig van Beethoven exhaló su último aliento, el 26 de marzo de 1827, la tormenta fuera de Viena coincidió con el caos dentro de su cuerpo. El gran compositor yacía en su cama, débil, ictérico e hinchado mientras el trueno resonaba por la ciudad. Amigos juraron más tarde que un repentino relámpago iluminó la vasta habitación, justo cuando levantó el brazo como si dirigiera su propio adiós. Fue una escena que se convertiría en leyenda. Y, sin embargo, nadie en esa habitación entendió lo que realmente lo había matado. La muerte de Beethoven llegó en el apogeo de su fama, pero el declive había sido largo y doloroso. En cartas escritas años antes, describió su cuerpo como un instrumento roto. Durante años, sufrió dolores abdominales debilitantes, diarrea crónica y una tez amarillenta. Se quedó sordo antes de llegar a los 40 años, y el silencio que siguió pareció volverse hacia adentro, profundizando su obsesión con lo único que aún podía escuchar por completo: el sonido de su propia imaginación. El hombre que le dio al mundo la 9ª sinfonía, Oda a la alegría, vivibasa, la miseria, aislado de la misma música para la que había nacido. Cuando llegó a lo que es a los 50 años, su apariencia sorprendió incluso a sus amigos cercanos. Testigos presenciales dijeron que su piel había adquirido un tono amarillo ceroso. Sus ojos parecían hundidos y su estómago a menudo estaba distendido por la acumulación de líquido, lo que los médicos de la época llamaban hidropesía, pero lo que ahora reconocemos como ascitis, un sello distintivo de la insuficiencia hepática grave. Cada comida le causaba dolor. Cada intento de comer terminaba con náuseas violentas. Y, sin embargo, siguió bebiendo. El vino era uno de los pocos placeres a los que se negaba a renunciar, incluso mientras lo envenenaba desde dentro. Cuando murió, sus médicos realizaron una autopsia, con la esperanza de descubrir finalmente la causa de su tormento. Lo que encontraron fue impactante, incluso para los estándares del siglo XIX. Su hígado estaba encogido, nodular y con cicatrices, un caso de libro de texto de cirrosis. Su bazo estaba agrandado, su páncreas inflamado y sus intestinos mostraban signos de irritación crónica. Los hallazgos confirmaron que su muerte tenía sus raíces en la enfermedad, pero no explicaron por qué. Fue el resultado del abuso de alcohol, como algunos sospechaban, una infección oculta, una vida de exposición a toxinas o algo más por completo, algo escrito en sus genes mucho antes de que naciera. En ausencia de respuestas claras, las teorías se multiplicaron. Algunos dijeron envenenamiento por plomo, otros culparon a la sífilis, los tratamientos con mercurio
o incluso el envenenamiento, deliberado por rivales. La verdad era que la medicina en 1827 no tenía forma de distinguir el hecho de la especulación. Vieron las secuelas, pero no la cadena invisible de causas que había conducido allí. Durante casi 2 siglos, eruditos y científicos seguirían intentando llenar los vacíos, comparando cartas, examinando huesos, incluso analizando mechones de su cabello que habían sido cortados de su cabeza después de su muerte. Cada pista ofreció una nueva versión de la misma tragedia, pero ninguna pudo cerrar el caso. El misterio se profundizó con cada intento de resolverlo. El llamado cabello de Beethoven pasó de un coleccionista a otro, viajando por Europa, luego aquí a América, hasta que llegó a manos de científicos armados con tecnología moderna. Sus resultados serían noticia, provocando décadas de debate. Pero a pesar de todas las afirmaciones de progreso, había un hecho inquietante. Nadie podía decir con certeza qué destruyó verdaderamente a Beethoven. Durante generaciones, su historia fue tratada tanto como un enigma médico como un mito. Una historia con moraleja sobre el genio maldito por su propia intensidad. Pero, en lo profundo de esos mechones de cabello conservados en vidrio y oscuridad, la verdadera historia estaba esperando. Y casi 200 años después, la ciencia moderna finalmente estaría lista para leerla. La respuesta que encontraron no era lo que nadie esperaba. Espera, Saraba. No era romántica, no era poética, y ciertamente no era misericordiosa. Era algo mucho más humano y mucho más trágico. La teoría del veneno. A medida que el siglo XIX dio paso a la era moderna, el misterio de la muerte de Beethoven se negó a desvanecerse. Científicos, historiadores y médicos volvieron a la misma pregunta. ¿Qué pudo haber destruido por completo una de las mentes más grandes de la historia? La teoría más popular, y durante un tiempo, la más convincente, fue el veneno. La idea no surgió de la nada. En la época de Beethoven, el plomo estaba en todas partes. Se usaba para endulzar el vino, revestir los recipientes para beber e incluso sellar botellas. Las tabernas favoritas del compositor en Viena servían vino almacenado en barriles contaminados con plomo. Y debido a que Beethoven bebía mucho, a veces a diario, la exposición podría haber sido en Nobume. Los médicos notaron más tarde que muchos de sus síntomas coincidían con los efectos del envenenamiento crónico por plomo, dolor abdominal, irritabilidad, problemas digestivos, fatiga y daño a los nervios. Incluso su pérdida de audición podría explicarse de esa manera. Parecía encajar perfectamente. Una trágica ironía que el mismo vino que amaba lo estuviera matando lentamente. La teoría ganó un impulso real en la década de 1990, cuando los investigadores obtuvieron acceso a un mechón de cabello de Beethoven que había sido cortado de su cabeza poco después de su muerte. Esta reliquia, conocida como el mechón Hiller, se transmitió de generación en generación antes de ser donada al Centro Beethoven en San José, California. Cuando los científicos lo analizaron utilizando espectrometría avanzada, los resultados fueron asombrosos. Los niveles de plomo eran más de 100 veces más altos de lo normal. Los periódicos publicaron titulares dramáticos. Los documentales declararon resuelto el misterio. Beethoven envenenado por su propio médico, afirmó uno, sugiriendo que los tratamientos médicos de la época, que a menudo incluían tónicos a base de plomo, habían sellado su destino. Durante un tiempo, el público lo aceptó como verdad. Pero la ciencia tiene una manera de revisar sus propias conclusiones. A medida que avanzaba la tecnología,
comenzaron a surgir preguntas. Algunos investigadores notaron inconsistencias en las relaciones isotópicas encontradas en las muestras de cabello. Otros se preguntaron si la contaminación podría haber ocurrido después de la muerte de Beethoven, cuando el cabello cambió de manos innumerables veces. Luego, en 2023, un equipo de investigación multinacional revisó la pregunta con herramientas genómicas modernas. ¿Y lo que descubrieron? Lo cambió todo. Utilizando la secuenciación de ADN, los científicos confirmaron que el mechón Hiller, el mismo mechón que alguna vez se creyó que era de Beethoven, no provenía de él en absoluto. De hecho, ni siquiera pertenecía así a un hombre. El análisis genético reveló que era de una mujer, probablemente de ascendencia judía askenazí. Durante décadas, los investigadores habían estado estudiando el cabello equivocado. Cada conclusión de envenenamiento por plomo, basada en esa muestra, se construyó sobre una base falsa. La revelación sacudió a la comunidad científica. De repente, la narrativa que parecía tan ordenada se deshizo de la noche a la mañana. Si el mechón Hiller no era auténtico, entonces ninguno de los datos toxicológicos vinculados a él podía ser confiable. Eso significaba que el supuesto envenenamiento por plomo de Beethoven podría nunca haber sucedido en absoluto. Y, sin embargo, sus síntomas médicos eran demasiado graves para ignorarlos. Si el plomo no era el asesino, algo más tenía que serlo. El descubrimiento reavivó viejos debates. Algunos expertos se aferraron a la teoría del veneno, sugiriendo que Beethoven aún podría haber estado expuesto al plomo por otros medios. Otros señalaron al mercurio, que a menudo se usaba para tratar la sífilis, otro rumor que lo seguía. Pero cuanto más comparaban los investigadores su informe de autopsia con la comprensión médica moderna, más contradicciones aparecían. No había signos claros de toxicidad por mercurio, ni registros que demostraran que alguna vez tuvo sífilis, ni evidencia consistente de que el plomo solo pudiera explicar la gama completa de sus afecciones. Fue un punto de inflexión. El mundo había pasado décadas persiguiendo una historia de fantasmas, una construida sobre un mechón de cabello mal identificado. Lo que quedó fue una pregunta más profunda e inquietante. Si no era veneno, ¿entonces qué? Algo más había estado carcomiendo a Beethoven desde dentro, algo que la ciencia aún no había descubierto. Y a medida que surgieron nuevos métodos de análisis de ADN, la verdad que había estado oculta en esos frágiles mechones durante casi 2 siglos, finalmente estaba a punto de salir a la superficie, y cambiaría todo lo que creíamos saber sobre sus últimos años. La investigación genética. Para cuando los investigadores regresaron a los restos de Beethoven, en el siglo XXI, el mundo científico había cambiado más allá del reconocimiento. El ADN ahora podía hablar, y hablarse donde la historia había guardado silencio. Lo que una vez fue una reliquia, un mechón de cabello quebradizo sellado en vidrio, se convirtió en una fuente de datos esperando ser decodificada. Después de casi 200 años de especulación, los científicos estaban listos para extraer la verdad molécula por molécula. El proyecto comenzó en 2023, liderado por investigadores de la Universidad de Cambridge y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. Su objetivo era simple en teoría, pero extraordinario en alcance: utilizar el propio código genético de Beethoven para resolver el misterio de su muerte de una vez por todas. Reunieron 8 muestras de cabello atribuidas al compositor de museos y colecciones privadas en toda Europa y América. Pero como ya lo había demostrado el escándalo del envenenamiento por plomo,
La autenticación lo era todo. Antes de que se pudiera probar un solo mechón, cada uno tenía que ser verificado como genuino. El proceso fue meticuloso. Los científicos compararon secuencias de ADN mitocondrial que se heredan a través de la línea materna en todas las muestras. Lo que encontraron redujo la lista drásticamente. Solo 5 de los 8 mechones coincidían entre sí, formando una clara huella genética de la herencia materna de Beethoven. Los otros, incluido el notorio mechón Hiller, fueron excluidos. Por primera vez en la historia, los investigadores podían decir con confianza que estaban sosteniendo el cabello real de Beethoven. No leyenda, no rumor, sino prueba física. Una vez verificado, el equipo extrajo fragmentos de ADN nuclear de esos frágiles mechones. La degradación fue inmensa. Después de 2 siglos, la mayor parte del material genético se había descompuesto en fragmentos cortos, lo que obligó al equipo a reconstruir el genoma de Beethoven, pieza por pieza. Utilizando la secuenciación de alto rendimiento, mapearon millones de fragmentos superpuestos hasta que surgió un genoma casi completo. Lo que descubrieron dentro de ese código fue mucho más revelador que cualquier autopsia. El genoma de Beethoven contó una historia de riesgo. Portaba múltiples variantes de genes relacionados con la enfermedad hepática, en particular PNPA3 y HF, 2 mutaciones conocidas hoy en día por aumentar la susceptibilidad a la cirrosis. Estas variantes no causan la enfermedad por sí solas, pero en presencia de alcohol o infección, pueden acelerar el daño hepático drásticamente. Este hallazgo por sí solo ofreció una pista crucial. Beethoven no era simplemente desafortunado. Su biología había acumulado las probabilidades en su contra desde el principio. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Mientras los investigadores escaneaban los datos en busca de rastros de patógenos, encontraron algo aún más alarmante. Varios fragmentos de ADN coincidían con secuencias del virus de la hepatitis B, un patógeno capaz de causar inflamación crónica del hígado y, eventualmente, cirrosis. Según los informes, los fragmentos estaban presentes en uno de los mechones de cabello autenticados, lo que indica que Beethoven había estado infectado al menos en los meses previos a su muerte. Ese descubrimiento cambió el enfoque por completo. Significaba que el hígado fallido de Beethoven no era solo el resultado de la vulnerabilidad genética o el consumo excesivo de alcohol. También había estado luchando contra un ataque viral en su sistema. Para el equipo de investigación, esta revelación se sintió como descubrir el movimiento perdido de una sinfonía que durante mucho tiempo se creyó perdida. Cada nota de evidencia, sus genes, su virus, su estilo de vida, comenzó a encajar. Finalmente pudieron describir no solo cómo murió, sino por qué. Un hígado genéticamente frágil, empeorado por el consumo de alcohol y destruido por la infección, formó una tríada mortal que la medicina de su tiempo nunca podría haber reconocido. Aún así, los científicos se abstuvieron de afirmar la certeza. Las muestras eran viejas, degradadas y limitadas. No pudieron determinar cuándo contrajo Beethoven la hepatitis B, o si fue una infección de por vida, o una adquirida tardíamente en la vida. No pudieron descartar factores ambientales por completo. Pero por primera vez, las piezas del rompecabezas comenzaron a alinearse. Casi 2 siglos después de su fallecimiento, el propio ADN de Beethoven se había convertido en su voz nuevamente. Contó una historia de fragilidad humana oculta debajo del genio,
de destino biológico que colisiona con las elecciones de un hombre que se negó a dejar de componer incluso cuando su cuerpo colapsó. La investigación no puso fin al misterio, pero cambió su dirección para siempre. Y lo que esos investigadores estaban a punto de descubrir a continuación llevaría esa tragedia ya a un lugar aún más oscuro. El virus oculto. El descubrimiento de fragmentos de hepatitis B en el cabello de Beethoven envió una onda expansiva tanto al mundo científico como al musical. Durante casi 2 siglos, la gente había imaginado su muerte como el lento desentrañamiento de un genio torturado, envenenado por médicos o llevado a la ruina por la desesperación. Pero esta nueva evidencia sugirió algo mucho más insidioso. Su cuerpo no simplemente le había fallado. Había estado quedó bajo ataque. La hepatitis B es un virus que ataca el hígado, a menudo propagándose silenciosamente durante años antes de que aparezcan los síntomas. En los tiempos modernos, es tratable, incluso prevenible. Pero a principios del siglo XIX, era una sentencia de muerte esperando a suceder. El virus inflama y cicatriza el hígado, debilitando su capacidad para filtrar toxinas y regular el metabolismo. Con el tiempo, esa inflamación se convierte en cirrosis y finalmente en insuficiencia hepática. Para un hombre como Beethoven, que ya era genéticamente vulnerable y que bebía vino a diario, la combinación fue catastrófica. Según los informes del estudio de ADN, los fragmentos virales se encontraron en uno de los mechones de cabello autenticados de Beethoven, lo que significa que la infección estaba activa o recientemente activa, cerca del final de su vida. Esa revelación replanteó todo lo que los historiadores creían saber sobre sus últimos años. La fatiga constante, los episodios de fiebre, la piel amarillenta, la hinchazón en su abdomen, todos los síntomas que sus amigos habían descrito en cartas ahora tenían un sentido escalofriante. No estaba simplemente sufriendo los efectos de la edad o el estilo de vida. Estaba viviendo con una infección que sus médicos ni siquiera tenían las palabras para diagnosticar. Los investigadores creen que Beethoven pudo haber contraído el virus a través de tratamientos médicos, instrumentos no esterilizados o posiblemente a través del contacto humano cercano. En ese momento, tales infecciones eran comunes entre la población urbana, propagándose fácilmente en ciudades como Viena, donde las medidas de salud pública eran primitivas en el mejor de los casos. Una vez infectado, el virus habría destruido silenciosamente su hígado desde dentro, ayudado por el alcohol que ya lo estaba dañando. El resultado fue un declive lento e irreversible que culminó en sus últimos meses de agonía. Los hallazgos genéticos también revelaron que Beethoven portaba 2 variantes de riesgo importantes, una en el gen PNPA3 y otra en HF, ambas fuertemente relacionadas con la enfermedad hepática. Las personas con esas variantes metabolizan la grasa y el hierro de manera diferente, predisponiéndolas a la fibrosis y la cirrosis. En esencia, el cuerpo de Beethoven estaba programado para ser más vulnerable al mismo daño que infligía el virus. Combinado con el consumo regular de alcohol, fue una tormenta perfecta. Cada copa de vino, cada brindis compartido con amigos estaba alimentando, sin saberlo, la enfermedad que algún día le quitaría la vida. Los historiadores que durante mucho tiempo habían romantizado el sufrimiento de Beethoven comenzaron a mirar hacia atrás a su historia de manera diferente. Sus famosas cartas sobre la enfermedad constante, su desesperación por no sentirse nunca más bien, sus comentarios sobre su abdomen enfermo,
Todo de repente sonaba como el diario de un hombre que lucha contra una infección viral crónica sin siquiera saberlo. Incluso su temperamento, a menudo descrito como volátil y depresivo, podría haber sido influenciado por las toxinas que se acumulaban en su sangre a medida que su hígado fallaba. Lo que una vez pareció la maldición del genio, podría haber sido el lento tormento de un cuerpo que perdía su capacidad para sanar. El descubrimiento no solo reescribió su historia médica, lo humanizó. Despojó el mito del sufrimiento divino y lo reemplazó con algo trágicamente ordinario. Un hombre deshecho por la infección, la genética y los límites de la medicina de su tiempo. Sin embargo, por muy poderosa que fuera esta revelación, no respondió a todo. El ADN viral por sí solo no podía explicar el alcance total de su declive, ni podía revelar cuándo comenzó la infección. Algunos científicos sugirieron que podría haber sido una infección, en etapa tardía, que aceleró un hígado ya fallido. Otros argumentaron que Beethoven podría haberlo portado durante décadas, sus efectos acumulándose lentamente hasta que su cuerpo no pudo soportarlo más. Una cosa, sin embargo, se hizo cada vez más clara. La obsesión de siglos de antigüedad con el veneno y el misterio había distraído al mundo de la verdad que se escondía a simple vista. Beethoven no fue asesinado ni maldecido. Era un hombre cuya biología y entorno chocaron de la peor manera posible. Su muerte no fue el resultado de un solo villano, sino de una tormenta biológica perfecta. Y a medida que los científicos juntaron la evidencia final, se dieron cuenta de que esto no era solo una revelación médica, era una tragedia humana de precisión casi matemática. La tormenta perfecta. Después de 198 años de especulación, el análisis de ADN finalmente resolvió el misterio detrás de la muerte de Beethoven. Y según los informes, es malo, desgarradoramente malo. Lo que los científicos descubrieron no fue obra de una sola toxina o enemigo oculto, sino una reacción en cadena de causas que juntas lo destruyeron desde dentro. Esta no era una historia de un trágico error. Fue la lenta convergencia de la biología, la infección y el hábito humano. Una tormenta perfecta que la medicina moderna finalmente pudo ver por lo que era. Cuando los investigadores terminaron de decodificar el genoma de Beethoven, la imagen que reconstruyeron fue devastadoramente clara. Su ADN reveló múltiples factores de riesgo para la enfermedad hepática, una infección activa de hepatitis B cerca del final de su vida, y el consumo prolongado de alcohol, que probablemente aceleró su declive. Durante siglos, la gente había imaginado a Beethoven como una víctima del destino cruel, maldecido por el veneno o traicionado por los médicos. Pero lo que mostró la ciencia fue aún más inquietante. Fue deshecho por fuerzas con las que millones de personas todavía luchan hoy en día. Adicción, infección y predisposición genética. No era mítico, era humano. Esta revelación golpeó más fuerte que cualquiera de las teorías anteriores. Durante generaciones, la idea de que el envenenamiento por plomo o la exposición al mercurio habían terminado con su vida parecía ofrecer una especie de trágica nobleza. La imagen de un genio destruido por la ignorancia de su época. Pero los hallazgos genéticos despojaron esa ilusión. Según los informes, el propio cuerpo de Beethoven llevaba las instrucciones para su caída. Sus genes lo hicieron vulnerable a la insuficiencia hepática. Sus elecciones, particularmente su consumo de alcohol, magnificaron ese riesgo. El virus completó la destrucción. Juntos, formaron una ecuación fatal
que nadie en 1827 podría haber entendido, y mucho menos detenido. La inquietante verdad era que el genio de Beethoven no podía salvarlo de su biología. Había heredado las semillas de su propia desaparición. Cada copa de vino, cada noche sin dormir componiendo a la luz de las velas, cada intento de adormecer su dolor, todo sin saberlo lo acercaba al borde. La autopsia que una vez desconcertó a los médicos ahora tenía perfecto sentido cuando se reinterpretaba a través de la lente de la genética moderna. El hígado cicatrizado, el abdomen lleno de líquido, los ojos amarillentos, todos eran síntomas del mismo proceso que se había estado desarrollando silenciosamente durante años. Cuanto más profundizaban los científicos, más se daban cuenta de cuán equivocadas habían estado las generaciones anteriores. El llamado mechón Hiller, una vez utilizado para probar el envenenamiento por plomo, resultó ser de una mujer. Siglos de estudios de toxicología fueron repentinamente insignificantes. Lo que habían creído que era la huella química de Beethoven no era suya en absoluto. Fue este descubrimiento, quizás más que cualquier otro, lo que dejó a muchos investigadores inquietos. La verdad no solo fue trágica. Esto es perturbador porque reveló lo fácil que la historia puede ser reescrita por error. Durante casi 200 años, el mundo había estado estudiando el cabello de otra persona, construyendo teorías enteras sobre evidencia falsa. Sin embargo, cuando los datos reales finalmente hablaron, contaron una historia que se sentía casi cruel en su normalidad. El gran Beethoven, el revolucionario desafiante que compuso a través de la sordera y la desesperación, no había sido derribado por el veneno de un asesino o el castigo divino. Había sido derribado por las mismas fragilidades que acechan innumerables vidas en la actualidad. Un virus que la medicina de su tiempo no pudo identificar. Un cuerpo que no podía metabolizar lo que consumía. Un hombre que buscaba alivio en el único consuelo que conocía. Y tal vez eso es lo que hace que esta conclusión sea tan inquietante. Después de 198 años, el análisis de ADN que resolvió el misterio detrás de la muerte de Beethoven no reveló un giro extraordinario del destino. Reveló que incluso los más grandes entre nosotros están ligados por la misma biología frágil. Su música trascendió el tiempo, pero su cuerpo no pudo. La ciencia finalmente completó el último movimiento de su historia. Y no fue un final triunfal. Fue una verdad silenciosa y devastadora escrita en sus propias células. El eco que permanece. Cuando se publicaron los resultados finales del análisis de ADN de Beethoven, no solo cerraron un misterio, cambiaron la forma en que el mundo lo veía. Durante casi 2 siglos, su muerte había estado rodeada de mitos. Genio envenenado, víctima trágica, artista maldito. Pero la ciencia contó una historia diferente, una basada en la fragilidad humana en lugar de la leyenda. El genio que definió la inmortalidad musical había vivido y muerto como un hombre atrapado en el lento colapso de su propio cuerpo. La revelación se extendió rápidamente desde las revistas científicas hasta las salas de conciertos. Los historiadores reevaluaron sus cartas, leyendo un nuevo significado en sus súplicas de ayuda médica y su desesperación por sentirse siempre mal. Los músicos que siempre habían imaginado a Beethoven como el arquetipo del brillantez torturada, ahora vieron algo más complejo. La sordera, la enfermedad, la ira. Nada de eso fue castigo divino o sufrimiento poético. Era la realidad de un hombre que soportaba un dolor que no podía explicar. Sin embargo, incluso a la luz de esta dura verdad, la admiración por él solo se profundizó.
Sabiendo lo que sabemos ahora, sus logros parecen casi imposibles. Un hombre cuyo hígado se estaba desintegrando, cuya sangre portaba un virus que ningún médico podía diagnosticar y cuyo cuerpo estaba genéticamente programado para el fracaso, aún logró componer obras que continuaron sobreviviendo siglos. La ciencia puede haber despojado el mito, pero solo amplificó el milagro de lo que dejó atrás. Algunos expertos creen que la profundidad emocional de las últimas obras de Beethoven, en particular sus cuartetos de cuerda finales y la novena sinfonía, podría haber sido moldeada por su constante conciencia de la mortalidad. El sufrimiento no era solo físico, era existencial. Sabía que su cuerpo se estaba deteriorando y su música se convirtió en el único espacio donde aún podía ordenar la vida. Cuanto más frágil se volvía su salud, más desafiante sonaba su composición. Al final, el análisis de ADN nos dio respuestas, pero también nos dio perspectiva. Le recordó al mundo que detrás de cada obra maestra hay un ser humano limitado por la biología y el tiempo. La muerte de Beethoven puede haber sido mala, dolorosamente ordinaria, médicamente trágica, incluso perturbadora, pero su vida fue todo lo contrario. Su genio surgió del silencio, de la enfermedad y del sufrimiento, que habría silenciado a la mayoría. 2 siglos después, su música aún transmite ese desafío, haciendo eco de una verdad final. El cuerpo puede fallar, pero la creación perdura. ¿Podrían las mayores obras maestras de Beethoven, las escritas en silencio y dolor, haber sido moldeadas por la misma enfermedad que lo estaba matando? Dínoslo en los comentarios.